Dejadme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. No fue cosa de César, sino de Shakespeare. Fue el escritor quien le hizo decir: no malgasta ya Bruto sus rodillas. Bruto, Casca y los otros conjurados, tercer acto, se han puesto de acuerdo en ponerse de pie, todos a la vez, después de haberse arrodillado para suplicar al César que revoque el destierro de Publio Cimbro. César les ha disuadido, repudiando a quienes cambian de opinión solo porque hay voces que se lo piden. Les ha dicho César: no os engañéis sobre mí. Yo no llevo sangre voluble. Soy tan constante como la estrella del norte. Plagado está el mundo de hombres que cambian de sitio, pero hay uno que se sostiene, inmutable, inalterable al movimiento de los otros, y ese soy yo. Con firmeza os digo que mi posición no cambia. Y ahí le dan la primera puñalada. Y luego le emulan los siguientes, y herida sobre herida, y cuando ya solo queda uno que no le ha atacado todavía, César lo mira y le dice las 3 palabras que había preparado Shakespeare. Le dice: ¿y tú, Bruto? Y ahí la última puñalada, y cae César. Y la frase de Shakespeare pues permanece por los siglos de los siglos, reformulada en español, que seguramente es como todos la recordamos, como un tú también, Juanma. Perdón, tú también, Bruto. Pues él también, sí, él también. Ni Bruto al final era distinto a los otros senadores, ni la vía andaluza era distinta a la vía extremeña, la vía aragonesa y la vía castellana. Sin que el anuncio alcanzara a sorprender ayer a nadie, Juanma Moreno consumó su casamiento con Vox, aceptando que su vicepresidente sea el señor Gavira, delegado en Andalucía del hombre que llama Juanma Moreno Juanma Moruno, o sea, Santiago Abascal, y firmándole un programa de gobierno al gusto de la extrema derecha, con su prioridad nacional, su no más menas, su lo que haga falta con tal de superar ya la investidura y desterrar del horizonte de los andaluces la posibilidad de volver a votar. Vox obtiene lo que exigía, un programa de satanización de los inmigrantes sin papeles, y entrar en el gobierno de Andalucía no con una consejería de cartón, sino con una vicepresidencia primera de la que dependerá justicia, turismo, motor económico de Andalucía, y relación con los ayuntamientos, el equivalente a lo que hasta ahora eran 2 consejerías, pero con un rango superior, el de la vicepresidencia. Como ya ocurrió en las 3 comunidades autónomas anteriores, se sabe en qué ha cedido el Partido Popular y no consta en qué ha cedido Vox. Como sí me consta que Juanma Moreno es oyente de esta hora, nada de lo que diga a continuación le va a poder sorprender. Vamos a ello. Era así un presidente que, para seguir siéndolo, seguir en el poder, refutó lo que hasta entonces sostenía, se refutó a sí mismo e hizo justo aquello que él consideraba irrazonable, insensato e incomprensible para la ciudadanía. Los adjetivos los puso él mismo cuando aún trataba de disuadir a su socio de reclamarle sillones en el gobierno. No tiene ningún sentido, o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible, comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular. Ni razonable, ni sensato, ni comprensible. Era así un presidente llamado Juanma Moreno, que después de haber afirmado lo insensato e incomprensible que sería para sus votantes darle a Vox un puesto en el gobierno, fue y se lo dio. Era así un presidente autonómico, que para no dar voz de nuevo a los andaluces en las urnas, a riesgo de ver menguada su victoria arrolladora de la última vez, plasmó en un programa de gobierno aquello que él mismo había denunciado como un engaño a los electores, una promesa ilegal y un daño irreversible a la credibilidad de las instituciones, o sea, la prioridad nacional. La prioridad nacional es un eslogan efectista y recurrente, ¿no? Que Vox dice lo que algunos quieren escuchar, ¿no? Puedes decir lo que tú quieras. Andalucía no tiene competencia en materia migratoria. Ahí hay cosas que se están prometiendo, se están diciendo que no existen. Aquí yo estoy viendo unas promesas que unas son irreales y otras son ilegales. Estamos engañando a los ciudadanos con esas promesas electorales. Y a mí me parece que eso es un mal ejercicio para la política, para las instituciones y para la credibilidad, digamos, de nuestro sistema democrático. Pues el mal ejercicio lo acabó practicando él mismo. Dice su programa de gobierno, firmado ayer con Vox, 2 puntos comillas, el acceso a todas las ayudas públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional. Dice su programa de gobierno, la Junta de Andalucía no facilitará la acogida de menores extranjeros no acompañados, no habilitará nuevos centros, devolverá a los menores a sus países de origen. En 2 meses,
La prioridad nacional ha pasado de ser la promesa de una ilegalidad que hacía la extrema derecha populista y que el presidente denunciaba con vehemencia, ha pasado a ser el compromiso firme del presidente, que aún tendrá luego el cuajo de criticarle a Sánchez sus cambios de opinión para satisfacer a los socios que le hacen presidente. Claro. En la noche electoral de las andaluzas, cuando el PP encajó el revés de quedarse corto en escaños, aun habiendo ganado de calle las elecciones autonómicas, de calle, Juanma Moreno aún confiaba, seguro que sí, en poder pactar con Vox una cosa aseada, ¿no? Un acuerdo de investidura que no supusiera la entrada de Vox en el gobierno, que a ver, es que el PP le sacó 38 escaños de ventaja a Vox. Aún confiaba seguro en poder sortear la prioridad nacional con la que habían tragado sus colegas varones de Extremadura, de Castilla y León, de Aragón. Seguro que la mayoría de sus votantes también lo esperaba, aunque solo fuera porque les había pedido el voto justo para impedir que Vox tocara el poder. Pero fue aquella noche electoral, recuerdo que lo comentamos aquí en nuestro programa especial, cuando el señor Gavira, delegado de Abascal, se marcó un mitin triunfal, no solo como si hubiera ganado él las elecciones, sino como si fuera ya el vicepresidente de la Junta. Que han dejado claro qué es lo que quieren. Y lo que quieren es prioridad nacional. Quieren prioridad nacional. Claro, Juanma Moreno, que había revelado 2 días antes que era él quien cantaba el himno de campaña de su partido, aún no quería creer que acabaría cambiando de canción para entonar con voz quebrada, digamos, esta de la prioridad nacional. Tienen razón sus partidarios en que esto no es lo mismo que lo de María Guardiola. No es lo mismo porque es peor. Guardiola ya tuvo su momento mutante en el año 23, cuando se traicionó a sí misma y tragó con Vox. Pero claro, ella la prioridad nacional se la encontró en esta última negociación y fue Génova quien se la bendijo. Moreno no se la encontró en la negociación, ya venía avisado porque ya pudo opinar sobre la prioridad nacional cuando la firmó Guardiola y de hecho opinó y se ocupó de que todo el mundo entendiera que él jamás habría pasado por ahí. Sus votantes incluidos. Bueno, pues al final, oye, ya está investido y ya hay gobierno de coalición también en Andalucía. Tú también, Juanma. La vía andaluza era esto. Una copia tardía, digamos, de la vía extremeña. Después de todo, en realidad él fue el primer varón del PP que se entendió con Vox en el año 19, mes de enero, después de aquellas elecciones autonómicas. Se entendió con Vox y con Ciudadanos. Es verdad que en aquel pacto Vox no entraba en el gobierno y todo lo que se decía sobre la inmigración es que había que cumplir la ley. Hace tiempo que sabemos que no hay una sola cuestión en la que a Pedro Sánchez no le dejen cueros la hemeroteca. Hace tiempo que sabemos que no es Sánchez el único que muta, que se desdice, que olvida lo que prometió. Hace tiempo que sabemos que el PP está dispuesto a hacer suya cualquier bandera de Vox, con tal de amarrar el poder en las comunidades autónomas. Y hace tiempo que sabemos que Feijóo plasmará él también en su programa de investidura el no más menas y los españoles primero, si ese es el precio para dormir al colchón suelto en el Palacio de la Moncloa. Y sabiendo todo esto, que lo sabemos ya, pues se librarán las próximas elecciones generales, con los socios de Sánchez habiendo acreditado que pueden arrastrar al PSOE a casi cualquier posición si es el poder lo que está en juego, y con Abascal habiendo probado ya que en la negociación con el PP quien se sale con la suya siempre es él, y quien borra sus líneas rojas siempre es el PP. Que los socios te tengan agarrado por tus partes nobles, que son las más sensibles siempre, pues siempre ha sido un deporte de riesgo, claro. Señor presidente, lo dicho, lo anunciado, que no me presento yo a la investidura. Señor Moreno Bonilla, que usted se ha dedicado 1 hora a intentar comparar datos de hace 16 años para intentar hacer lo que siempre hace el señor Moreno Bonilla. No responder a las verdades, a los argumentos y a las denuncias. Que no me presento yo, señor Moreno Bonilla. Como no me presento yo frente a usted, a esta investidura, hay que hablar de usted, de su programa de gobierno, de su acuerdo con Vox, de las políticas que usted practica en Andalucía. Y el día que quiera, y me brindo, que la mesa ponga un pleno para hablar de la sanidad cuando yo era consejera. Estaré encantada de responder a esas preguntas. Encantada.
Pero tengo 10 minutos. El señor Moreno Bonilla, como es lógico, tiene tiempo ilimitado. Y, por tanto, se lo repito, señor Moreno, no se obsesione conmigo. Usted ha vuelto a plantear aquí, y en su réplica ha estado muy claro, usted vuelve permanentemente a plantear aquí un ataque personal hacia mí. No sé qué le pasa respecto a esta cuestión, pero sí quiero denunciar, aprovechando esto, usted me llama mentirosa, usted me llama que tengo poca catadura moral. Yo no le he dicho a usted ni mentiroso, ni poca catadura moral. No, no, no. Saquen el acta. Yo no hago ningún adjetivo descalificativo al señor Moreno Bonilla. Critico sus políticas y lo voy a seguir haciendo. El señor Moreno me critica a mí y hace una campaña de deshumanización permanente, que es lo que ha traído a la política, con la mentira, con el bulo, permanentemente atacando al contrario. Usted y sus colaboradores están permanentemente en la campaña de deshumanización. En eso, señor Gavira, se parecen a ustedes, que usted ha utilizado aquí adjetivos y sustantivos muy gruesos, muy gruesos, como mafia, pero otro día en el Pleno usted y yo tendremos ocasión de debatir. Hoy no le toca su turno a usted, desgraciadamente. A mí me hubiera gustado hablar de usted y su acuerdo con el señor Moreno Bonilla. Es a lo que venimos a este Pleno. Y todo lo que no sea discutir del acuerdo que va a posibilitar la investidura de este señor, que es el acuerdo con Vox, es un fraude a este Parlamento. Un fraude. Fraude. Si usted me escucha, señor Moreno, si usted me escucha, si no, me siento. Digo que no tengo inconveniente. No, está hablando. Fraude, fraude que no charla. No, no, fraude es lo que usted está haciendo en este Parlamento. No sé qué problema tiene usted con los senadores que tienen otra representación. Usted fue senador por esta comunidad autónoma, ¿verdad? Y senador por Cantabria. Usted fue senador por Cantabria. ¿Ah, que no? Sí, fue senador por Cantabria. Por tanto, no sé qué le pasa con los senadores, pero me preocupa siempre que el Partido Popular deja caer que alguno tiene que tener una protección porque los tribunales. ¿Qué ha querido decir, señor Moreno Bonilla? Si quiere decir algo, dígalo claramente. No saque insinuaciones. ¿Es que usted está diciendo que a mí me van a imputar? Ah, que no sabe. Ah, usted lo deja aquí caer, lo insinúa, pero usted no lo sabe. Pues dejar caer, insinuar cuestiones de este tipo y no reconocerlas de poca valentía. Señor Moreno Bonilla, lo que quiera decir, dígalo. Vamos por parte, que tengo poco tiempo. Respecto a la etapa que gobernaba el Partido Socialista, la etapa que gobierna el PP, cuando quieran hacemos un pleno. Se le olvida una cosa pequeña. El señor Moreno Bonilla ha tenido en estos 8 años del Gobierno de España, escuchen, 60.000 millones de euros más de los que nos enviaba el señor Montoro y Rajoy. 60.000 millones de euros más. Y quiere el señor Moreno Bonilla comparar la situación económica que existía en Andalucía y que existe ahora, cuando estuvo al frente de este país el peor gobierno que gestionó una crisis financiera con desigualdad, alargando la recuperación y sin capacidad de sostenimiento de los servicios públicos. El Gobierno de España en crisis ha transferido a esta comunidad autónoma más de 60.000 millones de euros. Y dice el señor Moreno Bonilla que ¿qué hacemos con el dinero? Pues, entre otras cosas, dárselo a usted. El problema es que ¿dónde se lo gasta usted? En política de concierto. No tengo ningún problema en hacer un debate sobre la política de concierto. Cuando Andalucía comenzó su andadura, los conciertos sanitarios eran necesarios porque no había infraestructura. Estamos hablando de los años 80, de los años 90, porque no había infraestructura. Por eso, señora López, por favor. Por eso se fueron desmantelando esos conciertos sanitarios
de forma progresiva. Señor Moreno Bonilla, no solamente no subimos los conciertos sanitarios, sino que los fuimos quitando. Y si no, que se lo digan Manuel Andrés, a Lepe, a Montilla, que se construyeron 2 hospitales para concertación y el Gobierno de España construyó al lado 2 hospitales públicos. Hospital de Lepe, que aún no se ha abierto, que yo sepa. Hospital de Lepe, que lleva construido desde los gobiernos socialistas y que todavía no se ha abierto. Señora García, he dicho antes lo mismo, escuchar y hablar es muy complicado. Si ustedes quieren escuchar, ahora mismo la señora Montero está en el uso de la palabra. Luego, un respeto a aquel que está en el atril. Señora Montero. Sí, rápido. Lo único, señor Moreno Bonilla, que usted no comenta, es que la primera vez que ha venido y que se ha regulado concierto en atención primaria ha sido con su Gobierno, que usted puso la atención primaria también de forma concertada. Por tanto, los conciertos complementariamente, mientras se construyen las infraestructuras públicas, pueden tener una cabida. Una vez que ha pasado el tiempo transcurrido, ha tenido lugar de construir todas esas infraestructuras. Por tanto, ningún problema en discutir con los conciertos. Ustedes hablan de la inversión, claro, 60.000 millones de euros más. Aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que, según usted, teniendo el sistema sanitario más profesionales que nunca, teniendo más dinero que nunca, teniendo más tecnología que nunca, la sanidad esté peor valorada por los ciudadanos como nunca, la sanidad pública esté peor que nunca? ¿Es entonces un problema de gestión, señor Moreno Bonilla? Porque usted dijo en la campaña que esto no era un problema de dinero, que usted ya le había metido el dinero. Usted no tiene ni idea de lo que tiene que hacer con el sistema sanitario. Ese es el problema. Anuncia reformas que luego se convierten en un polo, se convierten en inteligencia artificial, en digitalización, porque usted no sabe qué hacer con el sistema sanitario. Lo duro, lo importante es que con menos recursos que nunca del Gobierno de España, Andalucía construyera un sistema sanitario que era el orgullo de esta tierra y el orgullo de España. Y esto lo construyeron los gobiernos socialistas, también compartidos en algunos casos con Izquierda Unida. En relación con los datos, señor Moreno Bonilla, no nos engañe. ¿Usted va a dar los datos del cribado del cáncer de mama? Responda a esta pregunta. ¿Cuántas mujeres han fallecido de aquella que hubo el error en el cribado? ¿A cuántas mujeres se le ha intervenido? ¿Cuántas mujeres ha habido que practicarle una mastectomía? Usted no ha dado ni un dato epidemiológico, se lo he dicho, y usted dijo que eso era protección de datos. Y es falso, es mentira. Usted no los da simple y llanamente porque no le interesa, porque usted ha maltratado a las mujeres de Amama, ha maltratado a las mujeres del cáncer de mama, les ha dicho de todo y ni una sola explicación respecto a por qué ocurrió un problema que todavía no nos hemos enterado de qué fue o cuál fue la causa que lo planteó. Y, señor Moreno Bonilla, cuando hablemos de Adamú, yo le ruego que haga honor a la verdad. Y cuando las comisiones de expertos digan qué ha ocurrido, tendremos que dar todo tipo de explicaciones y se conocerá la verdad. También la verdad de lo que ocurrió en el 112 y el 061, porque usted dijo que había habido. Señoría, silencio, por favor. Señoría, continúe, señora Montero. Porque usted dijo que había habido un error y su consejero dijo que eso era falso. Y en relación con la financiación, señor Moreno Bonilla, puro sectarismo político. O sea, que usted no quiere el modelo porque, según usted, lo contó el señor Junqueras. Ese que usted decía que había sacado un cupo y se había salido del sistema común, mintió. Mintió con el señor Junqueras, mintió con el cupo y está mintiendo con la financiación autonómica. Eso es lo que ocurre, señor Moreno.
Con su gobierno, Partido Socialista, 3 años y medio de espera. Con el gobierno del Partido Popular, 446 días, que es mucho, pero no son 3 años y medio. Hemos reducido el tiempo de espera en más de 2 años, señora Montero. ¿Pero qué es lo que hacían ustedes con la dependencia, por Dios, para llevarla a 3 años y medio? Investidura, usted tiene que recordar que yo no me presento a esta investidura. Si este debate fuera entre elección de 2 candidatos, se puede comprender su exposición, pero como eso no es así, no se esconda detrás de mí, ni se esconda detrás de Pedro Sánchez y explique aquí el proyecto para Andalucía. Y en segundo lugar, señor Moreno Bonilla, yo le diría que usted ha hablado de los resultados electorales con soberbia, otro mal consejero para un gobernante, porque usted poco menos que ha venido a decir que quien critica las políticas que usted desarrolla es que está tomando por tonto a los que le han votado. Y yo le quiero recordar, señor Moreno Bonilla, que en esta Cámara estamos representantes que sumamos más que usted y, por tanto, hay más votos de otros partidos políticos que el que ha obtenido el Partido Popular. No tome por tonto al resto de ciudadanos de Andalucía. Porque aquí tontos no somos ninguno, tontos no somos ninguno. Así que ese personaje que algún portavoz le ha transmitido, sobre el que usted había construido la marca en relación con la moderación, con que usted no se metía en política, que usted no quería lío, ese personaje que por supuesto se cae después del acuerdo al que usted va a llegar con Vox, deje usted de emplearlo, como le digo, para intentar utilizar esa soberbia que lo que hace es negar la democracia. Por supuesto, los grupos políticos que no somos mayoritarios en unas elecciones tenemos el derecho y la obligación de estar aquí ejerciendo la oposición y el contraste de proyectos. Y lo contrario, señor Moreno Bonilla, eso sí que sería una mentira. Usted hablaba de los pésimos resultados del Partido Socialista, desde luego malos resultados. Nosotros hemos perdido 2 diputados. Usted ha perdido 5. Usted hablaba de que usted había subido el número de votos, también el Partido Socialista ha subido el número de votos. Pero, señor Moreno Bonilla, ojalá me presentara yo a la investidura. Es que yo no me presento. Por tanto, hoy tenemos que hablar de usted, que es lo que usted no quiere hablar, y no vuelva, como siempre, a la coartada que usted siempre practica, como le digo, escondiéndose detrás de otro. Y verá, yo la conclusión que saco, después de todas las horas que llevamos en esta sesión abierta, toda la conclusión que saco es que no nos explicamos a qué ha venido usted. ¿Usted a qué viene aquí al Parlamento? ¿Usted viene a plantearnos un gobierno de coalición con Vox, del que tengamos que discutir las políticas, o usted viene a plantear un gobierno en solitario en donde se diferencie de las políticas de Vox, cuando usted está en conversaciones, según dice usted, muy avanzadas en relación con el posible acuerdo, al punto de que usted piensa que puede llegar a un acuerdo antes del jueves? Y verá, ese intento burdo que usted quiere hacer hoy aquí de responsabilizar a las izquierdas de su acuerdo con Vox, señor Moreno, es que esto ya no cuela. Porque por la misma regla de 3, si resulta que las izquierdas somos responsables de los acuerdos que usted va a llegar con Vox, entonces en el Gobierno de España usted es responsable de los acuerdos con los independentistas. Y por tanto, usted ha tenido también la capacidad de que eso no se hiciera, pero como la política, como han comentado otros portavoces, señor Moreno, sí, claro, madre mía, porque el embudo funciona en ambos sentidos. No puede usted pretender algo tan burdo como intentar responsabilizar al resto de grupos políticos de esto. Pero además, señor Moreno Bonilla, porque usted ha convertido esta sesión en un fraude. Probablemente porque usted en política es un fraude. Usted en política quiere aparentar una cuestión y luego practica unas políticas radicales. Esta sesión es un fraude porque si usted va a llegar a un acuerdo con Vox para ser investido presidente, hoy aquí
tendríamos que estar hablando de los extremos del acuerdo que le llevan a usted a ser presidente, no de vuelta y circunloquio que no llevan a ningún lado, que transitan lugares comunes y que, en definitiva, no conocemos qué proyecto presenta este candidato que hoy quiere que le votemos, qué proyecto presenta por Andalucía. Un fraude que exigimos también a la mesa, que si efectivamente va a haber un acuerdo, se vuelva a discutir el contenido aquí, en el Pleno del Parlamento, antes de la votación, porque lo contrario es un fraude de una investidura que no quiere entrar en el fondo. Y en segundo lugar, yo sé que pongo siempre a la derecha muy nerviosa, mucho más que otros grupos políticos. Silencio, pero señorías. Cálmense. Silencio. Señor Jiménez, silencio, por favor. Señorías, silencio. Señor García. Señorías, silencio, por favor. Señorías. Señora Montero, cuando quiera. Un fraude de sesión donde, como siempre, el señor Moreno Bonilla se pide víctima. Responsabiliza a todo el mundo de todo lo que ocurre en la política andaluza, en este caso a los grupos de izquierda o a los ciudadanos que no han votado para darle una mayoría absoluta. En definitiva, usted nunca es responsable de nada, señor Moreno, porque usted no toma ninguna decisión, parece ser, en relación con lo que hacemos. Y quiero que sepan, por lo que usted ha transmitido en el día de ayer, que el Partido Socialista no ha recibido ni una sola llamada de su persona. La última vez, ni del resto de sus colaboradores. La última vez que hablamos, señor Moreno Bonilla, fue la noche electoral, donde yo le llamé para felicitarle por los resultados electorales. Y usted no ha llamado, señor Moreno, por dos cuestiones básicamente. La primera, porque usted sabe que nosotros no podemos avalar las políticas de desmantelamiento, de privatización de los servicios públicos, de rechazo de los niños inmigrantes, todas esas políticas que no permiten el bienestar de los ciudadanos y, por tanto, usted sabía desde el primer minuto que usted tenía que llegar a un acuerdo con Vox si quería ser presidente en esta investidura. Y, en segundo caso, porque a usted las políticas que le plantea Vox no le preocupan. Vox le pone intensidad, le pone velocidad y sinceridad a los enunciados políticos, cosa que usted no hace. Pero a usted no le preocupa porque las políticas que usted practica en el día a día son políticas perfectamente homologables al sector de Vox y al sector de la ultraderecha. Por eso usted le dice al señor Gavira que son la garantía de las políticas que ellos quieren impulsar. Y por eso, señor Moreno Bonilla, usted en el día de hoy no ha tenido un debate en esta Cámara respecto a lo que va a hacer en el futuro, sino, como siempre, ha querido escabullir el bulto y no hablar de nada que tenga que ver con su responsabilidad. Usted sabe que no avalamos esas políticas y, en segundo lugar, usted nos llama porque usted sabe que pactar con la izquierda supondría una enmienda a la totalidad de todos sus años de gobierno. Y eso ni usted lo va a reconocer, ni usted está dispuesto a cambiarlo. Ustedes ni quieren ni pueden cambiar las políticas en las que se han embarcado en los últimos tiempos. Pero, como diría el señor Feijóo, su jefe de fila, hagamos política para adultos, señor Moreno, porque esto ya no cuela. Esa máscara en la que usted ha intentado estar permanentemente detrás ya no cuela. Porque verá, en Andalucía estamos ya cerca de que la mitad de los ciudadanos hayan tenido o tengan un seguro privado, es decir, que estén buscando fuera del sistema sanitario público la respuesta que no se le da para problemas que le preocupan, que le ocupan y que muchas veces agrava su estado de salud. Esa es la auténtica privatización del sistema sanitario, es ir transitando
de un sistema público a un sistema de seguro privado que ya alcanza, con su Gobierno, casi la mitad de ciudadanos con aseguramiento privado. Y porque verá, en Andalucía estamos ya también en récord de alumnos matriculados en FP privadas, de alumnos matriculados en universidades privadas, que no tienen ni siquiera recursos, que tienen que pedir un préstamo para pagar esa titulación. Y yo le pregunto, señor Moreno Bonilla, ¿este incremento de seguros privados y este número de alumnos matriculados en la privada es para usted un éxito o un fracaso? Porque creo que para usted consiste en una política de éxito. Es lo que ustedes llaman libertad de elección. Para nosotros, los grupos de la izquierda, y creo que podemos hablar por todos, es un misil a la igualdad de oportunidades. Que la sanidad, que la educación en Andalucía no estén garantizadas, significa que no hay igualdad de oportunidades hoy aquí, en esta tierra. Y lo preocupante es que usted dice que usted no es el autor de esas políticas. Me lo pone peor si cabe. Es decir, que usted no ha diseñado estas políticas privatizadoras por las que estamos recorriendo los servicios públicos. Y claro, esto significa que mientras usted está en la foto, usted está en los selfies, en los saludos, las élites que dominan los mercados se están forrando con nuestros servicios públicos. Los mercados están mandando en Andalucía. Porque si no es usted, ¿quién es entonces quien hace la política en esta comunidad autónoma en un periodo donde ha tenido mayoría absoluta? Y en esto comparten manager, guionista, productor con Vox. Por eso, señor Moreno Bonilla, ¿a usted no le preocupan las políticas que Vox quiere impulsar? No se preocupen, señores de Vox. A usted lo que le preocupa es que no salgan en la foto del Consejo de Gobierno. A usted lo que le preocupa es que detrás de esa apariencia de política que consiste en su permanente campaña de marketing, no tenga usted sentado al lado al señor Gavira, porque en el fondo usted se avergüenza de tener que llegar a un acuerdo con Vox porque destruye su papel de moderación, no porque no comparta la política, sino porque le pone al descubierto lo que desde el primer día ha ocurrido en Andalucía bajo la marca Juanma, que no es más que la privatización de nuestros servicios públicos y el aprovechamiento de las políticas del Gobierno de España. El aprovechamiento, sí, de las políticas del Gobierno de España, porque claro, es una paradoja que haya que escuchar al señor Moreno hablar aquí del crecimiento del empleo, hablar aquí del número de empresas que vienen a Andalucía, hablar aquí de la subida salarial, cuando todas las políticas, que es un éxito económico del Gobierno de España, su partido político las ha votado en contra. Es decir, que somos en Andalucía, tenemos más crecimiento, más empleo y también mejores salarios, a pesar del señor Moreno Bonilla, cuyos diputados permanentemente han votado en contra de aquello que nos está permitiendo ser la primera potencia en materia económica a nivel mundial. Esta es la paradoja de lo que ocurre. Ustedes dicen en Madrid que los datos de empleo son falsos y tenemos que escuchar al señor Moreno Bonilla querer presumir como si fueran propios los datos de creación de empleo récord que se han obtenido en Andalucía gracias a las políticas del Gobierno de España con los sindicatos. Así que, señor Moreno, usted en el día de ayer aquí no expuso ningún proyecto para esta tierra. Usted no tiene plan. El problema, si los ciudadanos nos escuchan, es que el plan lo tienen otros, claro. El plan lo tiene aquellos que han encontrado realmente un nicho de ganar dinero en aquellos servicios públicos que han sido patrimonio de esta tierra, que han permitido que todo el mundo en Andalucía, fuera cual fuera su condición social, su procedencia o su renta, tenía derecho a aquello que constitucionalmente es obligado
derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a una vivienda o derecho a una política de justicia justa. Usted no ha hablado nada de los cribados del cáncer de mama, ni una palabra, salvo cuando ya le han interpelado. Y usted ha dicho que usted asumió responsabilidades políticas. Me temo que no, señor Moreno Bonilla, me temo que no. Aquí está el señor Aguirre, aquí hay otra consejera que estuvo en este periodo cuando ocurrieron los cribados del cáncer de mama. Usted debe una explicación a este Parlamento de cuántas personas han desarrollado la enfermedad, en qué estadio y cuántas personas han fallecido. Y es muy burdo, señor Moreno, es muy burdo decir es que no puedo dar los datos porque son confidenciales. A ver si va a creer usted que los demás somos tontos, como usted nos decía al principio de esta sesión. ¿De cuándo? Los datos agregados, anonimizados, sabiendo solo la incidencia de lo que ha ocurrido, son ilegales o privados. Es que usted tiene la obligación de suministrar los datos epidemiológicos que han estado detrás del cribado del cáncer de mama. Y hasta que no lo haga, los grupos de esta Cámara se lo vamos a exigir. Y le digo más, señor Moreno, usted en materia sanitaria ha dicho que todo está estupendamente. 2 millones de andaluces en lista de espera. La comunidad autónoma que más espera, junto con otras, para intervenciones quirúrgicas, intervenciones del especialista. La comunidad autónoma con mayor demora en atención primaria. Y usted dice, vamos a seguir porque todo está muy bien, porque como los ciudadanos me han votado, deben saber que todo está muy bien. Se le olvida que en el barómetro sanitario de toda España, Andalucía está la última en valoración por parte de los ciudadanos de su servicio de salud. Tampoco querrá atender la opinión de los ciudadanos. ¿En qué consiste lo que usted va a hacer? Porque anuncia una profunda reforma. Viene a un discurso de investidura y ni una palabra sobre la profunda reforma, solo que va a hacer o que va a construir un polo. ¿La reforma consiste en un polo, señor Moreno Bonilla? La reforma dice que la va a hablar con los profesionales sanitarios, pero si usted cuando llegó a la Junta de Andalucía quitó a los profesionales sanitarios que cogobernaban el sistema sanitario y los sustituyó por profesionales de Madrid que trabajaban con la señora Aguirre. Es lo que usted hizo al frente del SAS, al frente de los hospitales públicos y, por tanto, ahora los va a llamar el señor Moreno Bonilla. Tiene usted que ponerse las pilas en materia sanitaria. El Partido Socialista, la izquierda de esta Cámara, ya se lo han dicho otros portavoces, vamos a estar exigentes y vigilantes en relación con esta cuestión. Y, señor Moreno, la huelga de sanitarios, el 90% de sus reivindicaciones son su competencia. O la ordenación de las guardias, no es su competencia, o las retribuciones no son su competencia, o la libranza no son su competencia. Tan es así que usted lo que ha previsto y lo que dice tener son reuniones con el sindicato médico para ver si atiende alguna de esas reivindicaciones. Algo tan grave que ha dicho como que se están posponiendo cuestiones oncológicas. Espero que los servicios mínimos que acompañan las huelgas no estén haciendo que ningún paciente oncológico, es su obligación, se quede sin ser atendido por motivo de esta cuestión. Es su obligación en los servicios mínimos. Y yo lo que le pido es que hable con la mesa sectorial, que es la que tiene usted que hablar. Ningún proyecto aportó en materia sanitaria, nada explicó. Transitó esos lugares comunes, eso sí, buscando peleas siempre, señor Moreno, con el Gobierno de España. Eso es la coartada que usted ha tenido en los últimos años. Y usted ha hablado aquí de algunas cuestiones que son importantes también para la ciudadanía, en la que ni una sola propuesta. En materia educativa, no ha dicho usted nada
del problema tan grave que viven las familias con niños y niñas con necesidades educativas especiales. Usted no ha dicho nada del volumen de personas, de niños, de adolescentes, que se quedan sin plaza de la formación profesional porque usted no crea nuevas plazas para atenderlo y hacer una inserción laboral adecuada. Usted, en definitiva, señor Moreno, no piensa hacer nada en Andalucía, como viene haciendo en el último periodo, para intentar que la igualdad de oportunidades se abra paso. De hecho, no ha hablado ni de la bajada de ratio. ¿Va a aplicar en Andalucía la bajada de ratio? Es la única comunidad autónoma, dice que no. Pues tiene usted que aplicarlo porque lo vamos a aprobar por ley. Y no solamente lo tiene que aplicar... Señoría. Señora López. Me está Está parado. No. Sigue corriendo. Señora López. Señoría, silencio, por favor. Señoría, señora Montero, cuando quiera. Y solamente no ha dicho nada, sino que usted ha querido engañar a esta Cámara, queriendo hacer creer que había llegado a un acuerdo de financiación con las universidades públicas. Y eso es falso. Usted no ha llegado a ningún acuerdo de financiación con las universidades públicas y los rectores le están demandando un acuerdo porque hay asfixia financiera en Andalucía. Que se lo digan, o estará mintiendo, la rectora de Sevilla, que ha anunciado un plan de cierre de aulas y de recorte, de despido de profesores, porque dice que no le llega el dinero para poder contratar a las personas que tiene comprometidas. Usted no ha hablado del precio de plaza de la educación infantil de 0 a 3 años. Usted no ha hablado de nada que tenga que ver con la hoja de ruta de los próximos 4 años en materia educativa. Por tanto, tenemos que entender que la apuesta del señor Moreno Bonilla sigue siendo la autorización de universidades privadas que no tienen los estándares mínimos de calidad, que las familias sigan haciendo números para que, si pueden, se matriculen en un entorno privado cuando el sistema público no les está dando respuesta a la situación de sus hijos y de sus hijas. Materia de vivienda, el señor Moreno Bonilla no ha querido decir lo obvio. Es un escándalo el estrepitoso fracaso de la Junta de Andalucía en materia de vivienda. Señor consejero, yo no estoy hablando con usted, si puede no interpelarme, si usted puede no interpelarme, mejor, porque estoy hablándole a la Cámara. Señor Bernard, silencio, por favor. Señorías. Señor Bensal. Silencio, por favor. Cuando quiera, señora Montero. Esta competencia, la de vivienda, señor Moreno, es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía. Y como le decía, usted solamente ha puesto incluso pega al Plan Estatal de Vivienda, más de 1.000 millones que ha aprobado el Gobierno de España. Que, por cierto, señor Moreno, con el decreto ley de ayer que impulsó el Gobierno respecto a la congelación de alquileres, ¿qué van a votar los diputados del Partido Popular de Andalucía? Porque me temo que van a votar en contra y se va a subir el alquiler a cientos de miles de andaluces por culpa de esa política que usted practica de votar en contra de todo aquello que le moleste a los mercados inmobiliarios, porque la política la están marcando, como les digo, esos mercados. Ni inspección, ni pisos turísticos, usted no habló de nada. No habló de los incumplimientos en infraestructura, no habló de la cultura andaluza, no dijo nada respecto al desarrollo del Estatuto de Autonomía para Andalucía. ¿Usted no piensa desarrollar ningún artículo de ese Estatuto de Autonomía si usted ha renunciado incluso a elementos del Estatuto que planteaban reuniones bilaterales para hablar de financiación con el Gobierno de España? No solo no lo desarrolla, sino que no reconoce los artículos del Estatuto que le obligan a usted a mantener una relación de cooperación con el Gobierno de España y al menos también de poder hablar sobre las cuestiones de financiación. Materia de dependencia, ni una palabra. Se ha aprobado
un decreto ley para cubrir el 50% de la financiación. Y se va el señor Moreno Bonilla al año 13. ¿Saben ustedes donde dice que hubo un pico de demora en la atención a los dependientes? ¿Saben ustedes quién era secretario de Estado entonces? Que recortó los recursos que vinieron a Andalucía de forma vergonzante. Usted, el señor Moreno Bonilla, con el hachazo de la dependencia. Más personas fallecidas que en ninguna otra comunidad en Andalucía. Más demora que en ninguna otra comunidad en Andalucía. Tenemos todos los rankings de espera de servicios públicos que se publican, a pesar de que usted no publique los datos de forma programada como se publicaban anteriormente. Y fíjese, señor Moreno, terminaré mi discurso en estos 4 últimos minutos con las 2/3 partes de lo que ocupó su discurso en el día de ayer, porque usted volvió a hablar aquí de esos supuestos agravios que creen que le da ese paraguas para no hacer nada ni rendir cuentas a propósito de sus propias competencias. Usted miente cada vez que dice que hay un agravio territorial en España que perjudica a Andalucía. Y a los datos me remonto. Usted incluso puso el ejemplo de un lote de licitación de 1.000 millones de carreteras. Pero oiga, señor Moreno, las carreteras se licitan por lote. En algunos lotes se alcanza el 30% y en otros lotes se alcanza el 80%. Pero como usted miente, al final ha querido poner de ejemplo algo tan burdo como los lotes de licitación. Y dos cuestiones, señor Moreno. Usted ayer le lanzó a esta Cámara como 2 especies de acuerdo. La primera, dijo usted, vamos a ponernos de acuerdo aquí en el Parlamento andaluz respecto a la financiación autonómica. Señor Moreno, no, si ya nos hemos puesto de acuerdo, si el Parlamento andaluz ya tiene una posición respecto a la financiación autonómica. Y usted mintió, porque dijo que el modelo que se ha presentado contempla la ordinalidad. Es falso. Contiene todos los elementos que aprobó el Parlamento de Andalucía y por encima 5.800 millones de euros que el señor Moreno Bonilla dice que no, sin ninguna propuesta alternativa que ponga encima de la mesa. No, un acuerdo aquí no. Traiga usted aquí el acuerdo que su partido y que usted dentro de su partido está dispuesto a aprobar en el Congreso de los Diputados, que es donde se votan las leyes estatales. Señor Moreno Bonilla, usted está haciendo dejación de funciones y está impidiendo que a Andalucía le lleguen, escuchen, 5.800 millones de euros cada año para desarrollar política sanitaria, de vivienda, en educación, en todo aquello que nos puede dar. Paro. Señorías, silencio. En todo aquello que nos puede dar un salto de gigante. Pero a usted no le preocupa ese dinero porque a usted la revitalización de los servicios públicos, señor Moreno Bonilla, no se ha convertido en su prioridad. Ahora su prioridad es nacional, no tiene nada que ver con aquello que le afecta a los ciudadanos. Quien no cumple el acuerdo del Parlamento de Andalucía es usted, en la política de bajada fiscal, en dumping fiscal, que está perjudicando, ha dicho usted, que no nos lleguen 1.800 millones de aquellas rentas más favorecidas de esta tierra, 1.800 millones de euros que se le perdonan a las rentas más altas en detrimento de los servicios públicos de la clase trabajadora, de la clase media de este país. Por tanto, señor Moreno Bonilla, usted no puede traer una posición consensuada porque en su partido no la tienen. Estamos discutiendo entre 0 euros del señor Moreno Bonilla y 5.800 millones de euros. Por tanto, deje de esconderse detrás del Gobierno de España, cuente aquí cuáles son las conversaciones del pacto con Vox, porque lo que no quiere, le insisto y termino así, lo que usted no quiere es que hablemos de lo que usted va a acordar para transitar esta legislatura. Hemos venido
a hablar de nada. Esto ha sido una tertulia que no nos lleva a ninguna otra parte, cuando por debajo se está discutiendo una letra pequeña que se le hurta a este Parlamento.